El mayor dolor de Juan Carlos Barreto. La traición e infidelidad de su esposa con otro hombre. No fue un fracaso profesional ni la traición de sus amigos, sino algo mucho más profundo. Descubrir que la mujer en la que había forjado confianza durante años vivía una doble vida con otro hombre. ¿Cómo superar el amor que se convierte en engaño? ¿Qué señales ignoró? ¿Y qué sucedió el día en que se reveló la verdad y todo cambió para siempre? En este video descubrirás una historia llena de dolor, traición y decisiones que aún hoy lo atormentan. Comenta Pezón 1. Si quieres conocer toda la verdad hasta el final y no perderte ningún detalle de esta impactante historia. Como corresponsal de esta historia que ha sacudido a quienes seguían de cerca su vida, debemos detenernos en el momento exacto en que el mundo de Juan Carlos Barreto comenzó a resquebrajarse. Durante meses, incluso años, nada parecía fuera de lugar. Las apariciones públicas seguían su curso, las palabras eran medidas, las sonrisas correctas. Pero detrás de esa fachada se acumulaban silencios, ausencias prolongadas y excusas que, con el tiempo, empezaron a pesar como una sombra. Las primeras sospechas no llegaron de golpe. Fueron detalles mínimos, mensajes borrados con prisa, llamadas atendidas a escondidas, viajes inesperados por trabajo. Juan Carlos, confiado y aún enamorado, prefirió creer. Como tantos otros, eligió ignorar las señales antes que aceptar una verdad que prometía destruirlo. Sin embargo, la realidad no se detiene por la fe de quien ama. El día del descubrimiento no fue dramático ni ruidoso. No hubo gritos ni escándalos. Fue, según quienes lo conocen, un instante frío, casi clínico. Un nombre que no debía aparecer. Una conversación que jamás debió leerse. En ese momento, la traición dejó de ser una sospecha para convertirse en certeza. Su esposa mantenía una relación paralela con otro hombre. No era un error pasajero, era una historia sostenida en el tiempo. Desde entonces, Juan Carlos entró en una etapa de profundo aislamiento emocional. Personas cercanas relatan noches sin dormir, preguntas sin respuesta y un dolor que no encontraba salida. Lo más duro no fue la infidelidad, confesó más tarde, sino entender que mientras yo defendía nuestra historia, ella ya vivía otra. Esa frase resume la herida más profunda, la sensación de haber sido reemplazado incluso antes de saberlo. Pero esta historia no es solo de caída, también es de resistencia. A pesar del golpe, Juan Carlos decidió no responder con odio ni escándalo. Eligió el silencio, la dignidad y la reconstrucción personal. Un camino lento, lleno de dudas, pero necesario para volver a mirarse al espejo sin vergüenza. Si tú también valoras la fortaleza de alguien que enfrenta la traición sin perder su humanidad, dale like al video. Y acompáñanos hasta el final. Tu apoyo mantiene viva esta historia y honra a quienes, como Juan Carlos, aprendieron a sobrevivir al amor roto. Tras el periodo más oscuro de su vida personal, el nombre de Juan Carlos Barreto comenzó a resonar con una fuerza inesperada en el panorama artístico. A principios de la década de 2000, cuando muchos lo veían aún como un actor correcto pero discreto, se produjo un giro decisivo. Fue en Madrid, en el otoño de 2003, durante una audición que parecía una más, donde varios productores detectaron algo distinto. Una intensidad contenida, una mirada marcada por la experiencia, una verdad emocional que no se aprende en las escuelas de interpretación. Ese papel, inicialmente secundario en una serie emitida en horario nocturno, se convirtió en el punto de inflexión. Semana tras semana, la audiencia empezó a preguntar quién era ese actor capaz de transmitir dolor y dignidad sin levantar la voz. Las cifras de audiencia crecían y con ellas las invitaciones a nuevos proyectos. Lo que pocos sabían entonces es que esa fuerza interpretativa nacía de heridas reales, de noches de insomnio y de un corazón aún en proceso de reconstrucción. En 2005, ya instalado entre Madrid y Barcelona, Juan Carlos comenzó a encadenar trabajos en cine independiente y teatro. En los camerinos, algunos compañeros recuerdan hoy pequeños gestos que pasaron desapercibidos en su momento. Llegaba siempre antes que nadie, repasaba los textos en silencio y evitaba hablar de su vida privada. Sin embargo, había señales claras de su ambición silenciosa. Guardaba recortes de prensa, subrayaba críticas, anotaba fechas y nombres. No era vanidad, era estrategia. El verdadero estallido llegó en 2008, con una película presentada en el Po Festival de Málaga, donde su interpretación fue recibida con una ovación prolongada. Aquella noche, los flashes iluminaron por primera vez a un Juan Carlos seguro, elegante,
consciente de que su nombre ya no pasaba desapercibido. Los críticos hablaron de madurez precoz y presencia magnética. El público simplemente se reconoció en él. Con la fama llegó el éxito económico, los contratos publicitarios y las portadas. Pero también salieron a la luz detalles del pasado que antes nadie había conectado. Amigos de juventud recordaron su temprana fascinación por el teatro en Sevilla. Profesores mencionaron su disciplina casi obsesiva, y antiguos compañeros confirmaron que, incluso en los momentos más felices, siempre hubo en él una melancolía latente. Entre 2010 y 2015, su agenda fue imparable. Rodajes en Valencia, giras teatrales por Andalucía y estrenos en Ciudad de México consolidaron su prestigio internacional. Paradójicamente, cuanto más éxito alcanzaba, más evidente se hacía que su carrera había sido moldeada por el dolor. Las entrevistas de esa época, vistas hoy con otros ojos, revelan frases ambiguas, silencios largos y respuestas medidas que entonces parecían timidez, pero que ahora se entienden como protección. Así, el ascenso de Juan Carlos no fue fruto del azar. Fue la consecuencia de años de resistencia silenciosa, de señales ignoradas y de una transformación personal que, sin proponérselo, lo convirtió en uno de los rostros más respetados de su generación. Y mientras el público celebraba su éxito, él seguía avanzando, sin cerrar del todo las heridas, pero usando cada una como combustible para seguir adelante, para comprender la fortaleza con la que Juan Carlos Barreto enfrentó la traición, la fama y el dolor adulto. Es imprescindible regresar a los primeros años de su vida, a un tiempo marcado por la escasez y el silencio. Nació a finales de los años 70, en un barrio obrero de Sevilla, lejos de cualquier privilegio artístico. Las calles estrechas, los edificios desgastados por el sol andaluz y el ruido constante de la vida popular formaron el escenario de una infancia dura, donde soñar parecía un lujo. Su familia vivía con lo justo. El padre trabajaba de manera intermitente en la construcción, encadenando contratos breves y periodos de desempleo que llenaban la casa de tensión. La madre, costurera, pasaba largas noches inclinada sobre la máquina, mientras Juan Carlos aprendía muy pronto a no pedir demasiado. Desde pequeño entendió que había preocupaciones más urgentes que los juegos o los caprichos infantiles. En la escuela pública del distrito de Triana, Juan Carlos era un niño callado, observador. Los profesores de entonces recuerdan hoy a un alumno atento, pero distraído, como si su mente estuviera siempre en otro lugar. Ya entonces aparecían señales que solo ahora cobran sentido: su facilidad para memorizar textos, su tendencia a imitar voces, su forma de contar historias a sus compañeros durante el recreo. No era el más brillante académicamente, pero tenía una sensibilidad fuera de lo común. La adolescencia no alivió las dificultades, a principios de los años 90. Con la economía familiar aún frágil, Juan Carlos comenzó a trabajar los fines de semana ayudando en pequeños comercios del barrio. Mientras otros jóvenes pensaban en estudios o viajes, él aprendía a aportar dinero a casa. Aquella responsabilidad temprana forjó un carácter serio, casi adulto antes de tiempo. Sin embargo, también alimentó una necesidad profunda de escapar de esa realidad. El teatro apareció casi por accidente. En 1994, un profesor sustituto organizó una actividad extraescolar de expresión dramática. Juan Carlos se apuntó sin saber muy bien por qué. El escenario improvisado, las luces básicas y el aplauso tímido de los compañeros despertaron algo dormido en él. Fue la primera vez que se sintió visto, escuchado, comprendido. Desde entonces empezó a frecuentar bibliotecas municipales y pequeños centros culturales de Sevilla, donde asistía a funciones gratuitas y se quedaba observando a los actores desde el fondo de la sala. En casa, sin embargo, ese interés no siempre fue bien recibido. La familia veía el arte como un riesgo innecesario. Las discusiones eran frecuentes, y Juan Carlos aprendió a guardar su pasión en silencio. Ese hábito de callar deseos, de ocultar emociones, se convertiría más tarde en una de sus marcas personales. Hoy, quienes analizan su vida señalan que esa infancia contenida explica su tendencia a soportar el dolor sin mostrarlo. Asia, 1997. Con apenas 20 años, tomó una decisión que cambiaría su destino: abandonar temporalmente los estudios formales y probar suerte en pequeñas compañías teatrales locales. No había garantías, solo intuición y una urgencia interna difícil de explicar. Mirado en retrospectiva, aquel paso no fue una huida, sino la consecuencia lógica de una niñez marcada por la carencia, la observación silenciosa y una sensibilidad que necesitaba un espacio donde existir. Así, mucho antes del éxito y de las traiciones adultas, Juan Carlos ya había aprendido a resistir. Cada dificultad temprana dejó una huella, cada carencia sembró una fortaleza. Son esas señales, invisibles en su momento, las que hoy permiten entender al hombre que llegó después.
moldeado desde la infancia por la dureza y la necesidad de encontrar sentido en medio de la adversidad. Con el paso de los años y mientras su nombre se consolidaba en el ámbito artístico, la vida personal de Juan Carlos Barreto fue tomando una forma compleja, marcada por vínculos intensos y silencios heredados. A diferencia de su exposición profesional, siempre intentó proteger a su familia del ruido mediático, como si intuyera que allí residía tanto su refugio como su mayor vulnerabilidad. La relación con sus padres estuvo profundamente condicionada por la dureza de la infancia. Su padre, hombre reservado y de carácter firme, nunca fue dado a las palabras de afecto. En Sevilla, durante los años de precariedad laboral, el diálogo se limitaba a lo necesario. Sin embargo, con el tiempo, Juan Carlos comprendió que ese silencio era también una forma torpe de amor. Ya en la década de Sino 2010, cuando el éxito le permitió estabilidad económica, fue él quien asumió el rol de sostén familiar, ayudando a saldar deudas antiguas y asegurando una vejez digna para ambos. Su madre, en cambio, representó siempre el eje emocional. Aún hoy, quienes han visitado su casa recuerdan fotografías antiguas, cartas guardadas con cuidado y pequeños objetos que ella conservaba como prueba de cada logro de su hijo. Fue ella quien, discretamente, lo acompañó a sus primeros estrenos importantes en Madrid, sentándose en las últimas filas, evitando cámaras, orgullosa en silencio. Señales de esa conexión aparecen en entrevistas antiguas, donde Juan Carlos hablaba de una mujer que nunca se rindió, sin mencionar nombres. En el terreno sentimental, su vida fue menos estable. A finales de los años 90, ya instalado parcialmente en Barcelona, inició relaciones marcadas por la intensidad y la desconfianza. Amigos cercanos señalan que, incluso en los momentos de mayor felicidad, arrastraba un miedo profundo al abandono. Ese temor, sembrado en la infancia, influyó en la manera en que se entregaba al amor. Con todo, pero siempre esperando una caída. El matrimonio, que años después ocuparía titulares por la traición sufrida, comenzó bajo el signo de la ilusión. En 2004, en una ceremonia discreta celebrada fuera del foco mediático, Juan Carlos creyó haber encontrado estabilidad emocional. Durante los primeros años, su círculo describía una vida ordenada, cenas familiares, proyectos compartidos y una aparente armonía. Sin embargo, con el tiempo, surgieron señales que entonces parecían menores: ausencias prolongadas, cambios de humor, una distancia creciente que él atribuía al trabajo. La llegada de los hijos marcó un antes y un después. Convertirse en padre despertó en él una sensibilidad nueva, casi reparadora. En 2011, tras el nacimiento de su primer hijo, redujo temporalmente su ritmo de trabajo, rechazando proyectos internacionales para permanecer en casa. Quienes lo conocieron en esa etapa hablan de un hombre transformado, atento a cada detalle, decidido a no repetir los errores emocionales que había vivido con su propio padre. Años más tarde, con la familia ya instalada entre Madrid y Valencia, la imagen pública seguía siendo la de un actor exitoso y sereno, pero en el ámbito privado la tensión era palpable. Mirado en retrospectiva, muchos gestos cobran ahora otro sentido. La insistencia en mantener rutinas familiares, su necesidad constante de cercanía con los hijos, la manera en que evitaba hablar de su matrimonio en entrevistas. Todo en su vida personal parecía girar en torno a una misma obsesión silenciosa: preservar lo que no tuvo de niño. Padres, hijos, hogar. Esa búsqueda intensa y frágil a la vez explica por qué la traición posterior no solo rompió una relación, sino que sacudió los cimientos mismos de su identidad. Y aún así, Juan Carlos continuó avanzando, sosteniéndose en esos lazos familiares que, pese a todo, siguieron siendo su ancla más profunda. En la etapa actual de su vida, cuando la experiencia pesa tanto como los recuerdos, la salud de Juan Carlos Barreto se ha convertido en un territorio sensible, observado con atención por quienes lo rodean. No se trata de un deterioro súbito ni de un diagnóstico escandaloso, sino de un proceso silencioso, acumulativo, que empezó a manifestarse mucho antes de que él mismo aceptara prestar atención a las señales. Ya en 2018, durante un rodaje exigente en Valencia, algunos compañeros notaron un cansancio inusual. No era simple agotamiento laboral. Pausas más largas entre tomas, dificultad para concentrarse durante ensayos nocturnos y una rigidez física que contrastaba con la energía que siempre lo había caracterizado. En aquel momento, Juan Carlos lo atribuyó al estrés y a la carga emocional de los papeles que interpretaba, muchos de ellos marcados por el dolor y la pérdida. Con el paso del tiempo, esos síntomas se hicieron más frecuentes. En
Madrid, durante la temporada teatral de 2012, comenzó a sufrir episodios de insomnio persistente. Las noches se alargaban sin descanso real y el cuerpo empezaba a pasar factura. Personas cercanas recuerdan que llegaba a los ensayos con ojeras profundas, café en mano, manteniendo la compostura a base de disciplina más que de bienestar. Aún así, evitaba hablar de su estado físico, fiel a la costumbre de minimizar sus propios límites. El impacto emocional de la traición vivida en su matrimonio también dejó huellas visibles. Especialistas que lo acompañaron en procesos de recuperación señalan que el cuerpo suele expresar lo que la palabra calla. En su caso, aparecieron problemas digestivos recurrentes, tensiones musculares constantes y una bajada notable de defensas. En 2021, una breve hospitalización preventiva en una clínica privada de Barcelona encendió las primeras alarmas reales dentro de su entorno familiar, aunque el episodio nunca trascendió públicamente. Desde entonces, Juan Carlos ha iniciado una relación distinta con su salud. Ha reducido de manera consciente su carga de trabajo, seleccionando proyectos menos demandantes físicamente. En Andalucía, donde pasa largas temporadas lejos del foco mediático, adoptó rutinas más estables, caminatas matinales, fisioterapia regular y seguimiento médico constante. Estas decisiones, aparentemente simples, marcaron un cambio profundo en su manera de vivir. Sin embargo, aún persisten señales que hoy se interpretan con mayor claridad. Entrevistas recientes muestran a un hombre más delgado, con movimientos medidos y una voz ligeramente más grave, fruto del cansancio acumulado. No es debilidad, insisten quienes lo conocen, sino prudencia. Ha aprendido a escuchar al cuerpo con la misma atención con la que antes escuchaba únicamente al trabajo. En 2023, durante un evento cultural en Sevilla, su ciudad natal, algunos asistentes notaron que evitaba largas exposiciones al público y delegaba parte de sus intervenciones. Detrás de esa decisión había controles médicos periódicos y la recomendación expresa de mantener el estrés bajo control. Lejos de dramatizar la situación, Juan Carlos asumió este nuevo ritmo como una forma de supervivencia. Hoy, su estado de salud es estable, pero vigilado. Vive en equilibrio frágil entre la exigencia profesional y la necesidad de cuidarse, consciente de que ignorar las señales ya no es una opción. Cada pausa, cada silencio, cada elección de vida revela a un hombre que ha comprendido que la fortaleza no siempre consiste en resistir, sino también en saber detenerse cuando el cuerpo lo pide. En ese punto de su recorrido vital, cuando la salud lo obligó a bajar el ritmo y a mirarse sin disfraces, la vida de Juan Carlos Barreto entró en una fase de relectura profunda. No fue un retiro ni una huida, sino una reorganización silenciosa. A partir de 2022, comenzó a alternar temporadas entre Sevilla, Madrid y pequeñas estancias en Valencia, eligiendo lugares que le ofrecieran anonimato y rutina, dos elementos que siempre le habían faltado. Ese cambio coincidió con una etapa de trabajos selectivos. Rechazó propuestas internacionales que implicaban rodajes largos y aceptó proyectos más íntimos, muchos de ellos ligados al teatro de cámara y a producciones de autor. En Tiziamo Cinta, Madrid, durante los ensayos de una obra estrenada a finales de 2022, quienes compartieron escena con él notaron una transformación. Hablaba menos, escuchaba más y ensayaba con una concentración casi quirúrgica. No buscaba brillar, buscaba verdad. Esa actitud, lejos de pasar desapercibida, reforzó su prestigio entre directores y actores jóvenes. Paralelamente, su vida cotidiana se volvió más austera. Abandonó círculos sociales que antes frecuentaba y redujo al mínimo las apariciones públicas. En entrevistas puntuales concedidas en 2023, aparecieron frases que hoy se leen como señales claras. He aprendido a perder sin ruido. Ya no persigo lo que no me pertenece. En su momento parecieron reflexiones generales. Ahora se entienden como confesiones veladas de un hombre que había decidido cerrar capítulos sin anunciarlos. El vínculo con sus hijos se volvió central. Aprovechando la flexibilidad de su agenda, reorganizó su vida en función de ellos. En Posición Bocena, Valencia, se le vio con frecuencia en actividades escolares, siempre discreto, evitando cámaras. Profesores y padres recuerdan a un hombre atento, presente, casi invisible. Esa elección no fue casual. Respondía a una necesidad profunda de dejar una huella distinta a la que él mismo recibió en su infancia. En lo profesional, 2024, marcó un punto curioso. Sin campañas de promoción agresivas ni titulares ruidosos, su nombre volvió a circular con fuerza gracias a un papel secundario en una producción televisiva rodada parcialmente en Barcelona.
La crítica destacó su sobriedad y su capacidad para sostener escenas con mínimos gestos. Muchos hablaron de un actor en estado de madurez plena. Para Juan Carlos, fue simplemente la confirmación de que aún tenía algo que decir, sin necesidad de exponerse en exceso. Mirando hacia atrás, algunos colaboradores empezaron a atar cabos. La elección constante de personajes heridos, la preferencia por historias de pérdida, la incomodidad ante el éxito demasiado visible. Todo parecía responder a una biografía marcada por la resistencia y el autocontrol. Detalles que antes se consideraban rasgos de carácter, se revelaron como mecanismos de defensa construidos a lo largo de décadas. En Sevilla, durante una breve charla en un centro cultural a mediados de 2024, pronunció una frase que pasó casi desapercibida. Hay vidas que no se cuentan de una vez, sino por fragmentos. Esa idea resume su trayectoria. Una vida hecha de capas, de silencios, de avances sin celebración. No hay en él una voluntad de cierre ni de balance definitivo, solo la sensación de estar transitando una etapa donde cada decisión pesa más que cada logro. Así continúa la vida de Juan Carlos Barreto. Sin grandes declaraciones, sin finales explícitos, avanzando entre recuerdos, responsabilidades y una conciencia cada vez más clara de lo que está dispuesto, y no, a sacrificar. En los meses siguientes, la trayectoria vital de Juan Carlos Barreto se fue definiendo por decisiones discretas que, vistas en conjunto, revelan una estrategia de vida cuidadosamente pensada. A comienzos de 2025, instaló una base estable en un barrio tranquilo de Navos, Madrid, cerca de parques y lejos de los circuitos habituales del espectáculo. No fue un movimiento al azar. Buscaba regularidad, horarios previsibles y la posibilidad de caminar sin ser reconocido. Esa elección aparentemente menor marcó un cambio profundo en su manera de relacionarse con el tiempo. Profesionalmente aceptó un rol de mentoría que hasta entonces había evitado. En abril de 2025, participó en talleres de interpretación en un centro cultural de Alcalá de Henares, trabajando con actores jóvenes. Observadores de aquellas sesiones recuerdan su insistencia en la escucha y el silencio. El texto empieza antes de hablar, repetía. Ese énfasis no era académico, era biográfico. Por primera vez compartía fragmentos de su experiencia sin convertirlos en confesión pública. Al mismo tiempo, reaparecieron vínculos antiguos. En Sevilla, retomó contacto con compañeros de la adolescencia, personas que habían quedado fuera de su vida durante los años de ascenso profesional. Encuentros sencillos, cafés sin fotografías, conversaciones largas. De esos reencuentros surgieron detalles que hoy se entienden como señales tempranas. Su tendencia a desaparecer cuando las relaciones se volvían intensas. Su dificultad para celebrar los logros. Su necesidad de control emocional como escudo. En Barcelona, a mediados de 2025, colaboró en una producción teatral de pequeño formato, presentada en una sala alternativa del Vintia, Raval. El proyecto no buscaba impacto mediático, pero sí precisión artística. La crítica especializada habló de una interpretación contenida que sostiene el relato desde la respiración. Para él, fue una confirmación de que podía seguir creando sin exponerse a la vorágine que antes lo agotaba. Su vida cotidiana se estructuró en rutinas claras. Mañanas de escritura personal, tardes de ensayo o lectura, noches sin compromisos sociales. En agendas antiguas, recuperadas por su entorno, aparecen anotaciones que ahora cobran sentido. Listas de límites, recordatorios de descanso, fechas subrayadas para revisiones médicas y encuentros familiares. No era obsesión, era aprendizaje tardío. En el plano emocional hubo intentos de reconstrucción afectiva, siempre cautelosos. Personas cercanas mencionan una relación iniciada en 2024 y mantenida lejos de la exposición pública. Sin nombres ni fotografías, esa presencia aportó estabilidad sin exigir protagonismo. De nuevo, una elección coherente con su etapa vital, intimidad sin promesas grandilocuentes. Hacia finales de 2025, su nombre volvió a sonar para un proyecto audiovisual rodado parcialmente en Valencia. Aceptó con una condición clara: calendario flexible y control creativo sobre su personaje. Esa negociación, impensable años atrás, muestra cuánto había cambiado su relación con el trabajo. Ya no se trataba de demostrar nada, sino de preservar lo construido.
Mirando su recorrido completo, desde la infancia austera hasta la madurez reflexiva, aparecen patrones que antes pasaron inadvertidos: la preferencia por los márgenes, la resistencia silenciosa, la búsqueda constante de sentido antes que de aplauso. Cada etapa dejó marcas que, lejos de borrarse, se integraron en una biografía hecha de capas. Así transcurre su vida en este tramo, sin anuncios de cierre, sin balances definitivos, avanzando entre decisiones pequeñas pero firmes. Un camino donde cada paso se mide no por miedo, sino por una conciencia adquirida a lo largo de años de pérdidas, aprendizajes y reconstrucciones continuas. A medida que avanzaba, 2026, la vida de Juan Carlos Barreto siguió desplegándose en capas que solo ahora empiezan a entenderse en su totalidad. No hubo giros espectaculares ni anuncios públicos, pero sí una sucesión de hechos concretos que, unidos, dibujan con claridad el mapa de su recorrido vital. Fue un año de consolidación interior, marcado por decisiones pequeñas y constantes, tomadas lejos del ruido. Durante la primavera pasó largas temporadas en Valencia, instalado cerca del antiguo cauce del Turia. Allí recuperó una costumbre olvidada: escribir a mano. Cuadernos fechados en marzo y abril de 2026, conservados por su entorno más cercano, revelan reflexiones breves, casi telegráficas, sobre el paso del tiempo, la fragilidad del cuerpo y la necesidad de elegir con cuidado a quién permitirle entrar en su vida. Son textos sin destinatario, pero llenos de memoria. En ellos aparecen referencias indirectas a episodios de su pasado que nunca había verbalizado. La sensación de no pertenecer del todo, incluso en los momentos de mayor éxito. En el ámbito profesional, su presencia se volvió selectiva pero influyente. En junio de 2026, aceptó colaborar como asesor artístico en una producción rodada entre Madrid y Toledo, aportando su experiencia en la construcción psicológica de personajes complejos. No figuraba como protagonista ni buscó visibilidad. Sin embargo, quienes trabajaron con él destacan su precisión y su capacidad para detectar fallos emocionales en los guiones. Esa habilidad, dicen, no se aprende, se vive. Paralelamente, su relación con el pasado adquirió un nuevo matiz. En Sevilla, durante el verano, visitó por primera vez en años el barrio donde creció. Caminó por calles conocidas, ahora transformadas, y se detuvo frente a la antigua escuela pública. Vecinos que lo reconocieron hablan de un hombre sereno, observando sin nostalgia exagerada. Ese gesto, aparentemente anecdótico, cerraba un círculo iniciado décadas atrás, cuando la infancia difícil sembró en él una resistencia silenciosa. También surgieron señales de reconciliación consigo mismo. En encuentros privados comenzó a hablar con mayor claridad de los errores cometidos, sin justificarlos ni dramatizarlos. Amigos cercanos notaron un cambio en su forma de narrar el pasado. Menos defensa, más aceptación. Esa evolución no fue inmediata, sino el resultado de años de reflexión y de una salud que lo obligó a escucharse. Hacia finales de 2026, su agenda volvió a llenarse moderadamente. Un proyecto teatral previsto para estrenarse en Madrid. En 2027, lo devolvió al escenario con un personaje que, según quienes conocen el texto, dialoga directamente con su biografía. Un hombre que aprende a soltar sin renunciar a su esencia. La elección no fue casual. Juan Carlos siempre ha sabido leer las señales antes de que se vuelvan evidentes para los demás. En lo personal, mantuvo una vida discreta, casi invisible para los medios, rutinas estables, vínculos elegidos con cuidado y una relación más honesta con el silencio. Si algo define este tramo de su vida, es la coherencia entre lo que muestra y lo que vive. Ya no hay necesidad de sostener máscaras ni de demostrar fortaleza a cualquier precio. Mirando su recorrido completo, desde la infancia austera hasta esta madurez reflexiva, emergen signos que durante años pasaron inadvertidos: la preferencia por los márgenes, la incomodidad ante la exposición excesiva, la búsqueda constante de sentido antes que de reconocimiento. Cada etapa dejó huellas que hoy se leen como un mismo hilo narrativo. Así continúa la vida de Juan Carlos Barreto, avanzando sin prisa, sin proclamaciones finales, sumando capítulos que no buscan cerrarse, sino comprenderse. Un trayecto donde el tiempo ya no es un adversario, sino un aliado silencioso que le permite, por fin, habitar su propia historia. En el transcurso de 2027, la vida de Juan Carlos Barreto siguió desarrollándose en una dirección coherente con todo lo que había aprendido en los años anteriores, aunque con matices nuevos que solo ahora empiezan a revelarse. No fue un año de rupturas, sino de ajustes finos, de decisiones tomadas con una precisión casi quirúrgica. Cada movimiento parecía responder a una lógica interior que durante mucho tiempo había permanecido oculta. A comienzos de febrero de 2027,
Se instaló temporalmente en Granada, ciudad que eligió por recomendación médica y por afinidad personal. El ritmo más lento, la cercanía de la sierra y la ausencia de compromisos sociales le ofrecieron un espacio propicio para recomponer hábitos. Allí, personas de su entorno notaron una constancia inédita, horarios regulares, alimentación controlada y una disciplina de descanso que contrastaba con su pasado errático. Detalles que, vistos hoy, confirman que su relación con el cuerpo había cambiado de manera definitiva. En paralelo, comenzó un proceso de revisión documental de su propia carrera, no con fines autobiográficos públicos, sino como ejercicio privado. En Madrid, durante varias estancias a lo largo de la primavera, recuperó contratos antiguos, cuadernos de ensayo y fotografías de rodajes ya lejanos. Quienes lo acompañaron en ese proceso recuerdan su sorpresa al descubrir patrones repetidos, elecciones profesionales hechas desde la urgencia, silencios sostenidos para no incomodar, renuncias aceptadas como inevitables. Esas revelaciones no generaron amargura, sino una comprensión tardía de sí mismo. El estreno teatral previsto para otoño de 2027 avanzó lentamente, con ensayos fragmentados entre Madrid y Alcalá de Henares. Juan Carlos asumió el trabajo sin ansiedad, concentrado en el proceso más que en el resultado. Directores y técnicos coinciden en que su presencia aportaba estabilidad al equipo. Llegaba preparado, escuchaba, corregía sin imponerse. Esa manera de estar, discreta pero firme, reflejaba una madurez que antes no necesitaba demostrar. En el plano personal hubo señales sutiles de reconciliación con aspectos de su historia familiar. En Sevilla, durante una reunión íntima a finales de verano, habló abiertamente de su infancia por primera vez sin recurrir a la ironía ni al distanciamiento. Para quienes lo escucharon, ese momento marcó un antes y un después. El relato ya no estaba cargado de defensa, sino de aceptación. Aquella conversación permitió entender por qué durante tantos años había evitado la vulnerabilidad, no por orgullo, sino por supervivencia. También aparecieron gestos que antes habrían pasado inadvertidos. Redujo aún más su exposición mediática. Delegó gestiones profesionales y confió tareas a personas de su entorno cercano. No era retirada, sino selección. Sabía que cada energía invertida debía tener sentido. En antiguos correos revisados más tarde, aparecen frases breves que hoy se leen como principios de vida. No todo merece respuesta. La calma también es una forma de éxito. Hacia finales de 2027, un viaje breve a Lisboa cerró simbólicamente el año. No fue por trabajo ni por promoción, sino por una necesidad personal de distancia. Allí, caminando por barrios antiguos, volvió a escribir con regularidad. No proyectos, no guiones, sino observaciones sobre la gente, el tiempo y la memoria. Esos textos, aún inéditos, muestran a un hombre que ha dejado de huir de su propia historia para mirarla de frente. Así, su vida continúa desplegándose sin prisa, sumando experiencias que no buscan ser contadas de inmediato. Cada etapa parece preparar la siguiente, no como una escalera hacia un final, sino como un recorrido abierto, donde lo vivido adquiere sentido solo cuando se observa en conjunto. En 2028, la vida de Juan Carlos Barreto siguió avanzando con una coherencia casi silenciosa, como si cada año añadiera una capa más a una historia que nunca se cierra del todo. Ya no se trataba de reconstruirse tras una caída ni de reafirmar decisiones recientes, sino de habitar plenamente una etapa donde pasado y presente empezaban a dialogar sin conflicto. Durante los primeros meses del año, alternó estancias entre Madrid y Cádiz, atraído por el clima y por una sensación de anonimato que esa ciudad le ofrecía. Allí, lejos de los escenarios y de los rodajes, retomó una costumbre antigua: levantarse al amanecer y caminar durante horas sin destino fijo. Vecinos que lo reconocieron recuerdan a un hombre atento al entorno, observando fachadas, escuchando conversaciones ajenas, como si estuviera archivando detalles para algo que aún no sabía cómo usar. Ese hábito, aparentemente trivial, revela una constante en su vida, la necesidad de observar antes de actuar. En el ámbito profesional, 2028 fue un año de siembra más que de cosecha. Aceptó participar en lecturas dramatizadas en Madrid y Toledo, proyectos sin difusión mediática, pero de alto contenido humano. En esas sesiones, algunos jóvenes actores quedaron sorprendidos por su manera de trabajar. Hablaba poco, pero cuando intervenía lo hacía con precisión. No corregía desde la técnica, sino desde la emoción contenida. Todo lo importante ocurre antes de que el personaje hable, repetía, retomando una idea que ya había marcado su etapa como mentor.
Al mismo tiempo, comenzaron a salir a la luz detalles del pasado que hasta entonces nadie había conectado. Antiguos colaboradores recordaron que, incluso en los momentos de mayor éxito, Juan Carlos solía desaparecer tras los estrenos, evitando celebraciones prolongadas. En 2009, por ejemplo, tras una premiere en Barcelona, había abandonado la ciudad esa misma noche, algo que entonces se interpretó como excentricidad y que hoy se entiende como una necesidad de protección emocional. Son gestos que, vistos con distancia, dibujan una línea continua en su biografía. En lo personal, reforzó vínculos familiares de manera discreta. En Sevilla, pasó largas temporadas acompañando a su madre, ya mayor, compartiendo rutinas simples, compras matinales, comidas sin prisa, silencios cómodos. Personas cercanas señalan que esa convivencia tardía permitió conversaciones que no